Nos da mucho gusto recibir este día al doctor Héctor L. Frisby, con quien hemos platicado en momentos más aciagos, para ser honestos, que no son exactamente estos, en momentos en que la pandemia estaba pegando durísimo y México estaba pero bien sacudido por el maldito bicho, y la orientación del doctor Frisby le ha servido a usted, nos ha servido a nosotros y sobre todo ha ayudado a la inteligencia colectiva a entender algo que todavía el día de hoy no hemos terminado de comprender, que es el virus, las vacunas, la pandemia, cómo debemos comportarnos, etcétera. Doctor, muchísimas gracias por estar hoy otra vez aquí en Los Periodistas. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación una vez más, y sí, les agradezco mucho que hayamos podido ser un instrumento de comunicación constructivo para que la gente tome mejores decisiones. Efectivamente, la información en un contexto de pandemia es fundamental, clave precisamente para evitar males mayores a los de por sí que generan esta pandemia. Y en efecto, doctor Frisby, sí, en un contexto también, sobre todo en México, de altísima politización de los temas, la información es fundamental. Y en el caso de usted, pues sí ha habido, no digo decir que le atine, no, se trata de finalmente de un científico que ha advertido, que ha alertado pues las consecuencias justamente de la pandemia, y ha resultado usted muy acertado, doctor. Pues mira, Álvaro, como lo platicábamos, hay que respetar a la salud pública, hay que respetar a la ciencia. Lo que está sucediendo ahorita no es algo nuevo, esto ya ha sucedido muchas veces, incluso hace más de 1000 años ha sucedido, más de 2000 años, tenemos documentada información al respecto. El problema está en que muchas veces no se respeta la ciencia y se contamina tanto con cuestiones económicas, con cuestiones políticas y muchas veces con intereses comerciales de algunas empresas, porque no ha sido poco frecuente que médicos que han estado involucrados en la comercialización de productos diagnósticos como pruebas diagnósticas, o médicos que trabajan para laboratorios y reciben dinero de los laboratorios, han estado opinando con ese sesgo. Yo creo que sería muy saludable que cada una de las personas que opinamos respecto a salud pública hiciéramos lo que se hace en los congresos médicos. La primera diapositiva, antes de que tengamos cierta credibilidad como científicos, es que tenemos que hacer lo que se llama en inglés un disclosure, o tenemos que hacer no sé cómo se utiliza la palabra en inglés, tenemos que declarar si nosotros trabajamos o hemos trabajado para la industria farmacéutica, para alguna proveedora de productos o instrumentos diagnósticos, y tenemos que decirlo, porque por lo menos el 60% de las personas que yo veo que opinan en las redes, pues están rentados a alguna compañía y se les nota en sus opiniones, porque cuando hay una opinión adversa a las compañías para las que trabajan, ni hablan de eso, ni tocan el tema, y eso necesariamente causa un sesgo. Y hasta hoy, pues bueno, yo no me rento a ningún laboratorio, ¿no? Probablemente yo hago revisiones editoriales de redes sociales y reviso información, pero a mí no me paga ningún laboratorio farmacéutico hasta el día de hoy, ¿no? Ha habido una tendencia cada vez, hay que decirlo, más insistente, persistente, en el sentido de justamente abrir los compromisos. En el caso, por ejemplo, de The Conversation, que es este sitio de científicos que publica información, lo primero que lees es: tiene fondos de tal parte, ha trabajado en esto, ha tenido becas. Y en el caso mexicano, por esta falta de honestidad permanente que vemos en muchos sectores y sobre todo en la política, no ha pasado así, de tal manera que si ahora recordamos, estamos a principios a finales de año y casi empezando un nuevo año, pero si recordamos la cantidad de sandeces que se dijeron todo este tiempo, nos vamos a caer para atrás, y voy a traer a colación un caso en particular. Recordemos que un grupo de exsecretarios de salud habían ofrecido
hace un año y medio, acabar con la pandemia en 6 semanas. 8, hay que ser justo. En 8 semanas habían ofrecido hace un año y medio, pero eran personajes, eran secretarios de salud, los que estuvieron con Fox, con Calderón, con Peña, o sea, personalidades multipremiadas por los mismos gobiernos, obviamente, y algunos de ellos académicos y demás, ofrecieron una fórmula para acabar en 8 semanas con la pandemia en México. Obviamente, pues todos ellos tenían un interés partidista, pero ya yéndonos a los resultados, estamos cerrando año y nosotros hemos dado seguimiento, por supuesto, al doctor Frisby, ya ha estado aquí, lo hemos platicado y todo está grabado. ¿A quién más habría que escuchar, dado el nivel de aciertos que han tenido en este periodo, doctor? ¿A quién más recomendaría escuchar? Sin duda alguna, el doctor Alejandro Macías y el doctor Juan Luis Mosqueda, es a quien yo leo con frecuencia y en quienes yo confío para emitir información científica, porque ellos son científicos. Incluso yo tuve la fortuna y el honor de trabajar con el doctor Alejandro Macías en pacientes. Yo viví en la ciudad de León, Guanajuato, y él me hizo el favor de ver algunos pacientes con problemas infectológicos. Entonces, alguien con quien yo he trabajado, es una persona con una ética, es un maestro universitario, es una persona con una ética incuestionable, y pueden revisar nuestras publicaciones. O sea, ahí están, no las borramos, ahí están, y están grabadas las entrevistas. Entonces, pues así pueden auditar la credibilidad, porque esto se llama prestigio, y quienes nos dedicamos a prestar servicios de salud vivimos de nuestro prestigio. Para mí es mucho más importante mi prestigio que lo que yo pueda ganar en dinero, porque cualquier cosa que se compra con dinero es barata, y no hay nada más repugnante que un médico que se vende. Ahora, el tema es que hay conflictos de interés, y tratándose de salud pública son todavía más graves. Si hay conflictos de interés con periodistas que se venden y se alquilan en, ya no digamos instituciones públicas, sino con grupos de poder político, económico, mediático, criminal, bueno, tratándose de salud pública, los conflictos de interés pueden derivar en la pérdida de vidas humanas o sencillamente en el enriquecimiento. ¿Eso qué tan frecuente, usted que ha trabajado inclusive en el sector público, doctor, qué tan frecuente es en el ámbito mexicano? Es muy frecuente, y desafortunadamente cuando yo tuve la experiencia de trabajar en el sector salud, incluso había muchas veces, mira, hacían trampas, como incluso director de un hospital, la bodega estaba enfrente cruzando la calle, pues nada más le puso una ventanita y dijo farmacia. Entonces, cuando había que suturar a un paciente, el paciente se tenía que cruzar la calle, comprar en la farmacia el instrumental, las suturas y todo esto, y finalmente pues eso decían, nosotros lo llevamos al hospital, y no es cierto, todo estaba ya en el hospital. Y hay toda una arquitectura y una ingeniería de la corrupción en los servicios públicos de salud. Y eso se tiene que ir desmantelando. Claro, hay mucha gente que no le gusta que hablen. Incluso a mí me tuvieron que cambiar de hospital una vez porque desde interno de pregrado yo he sido como soy. O sea, yo no puedo ser diferente. Como yo no puedo utilizar esa frase que se le atribuye a Groucho Marx, que dice, estos son mis principios y si no te gustan tengo otros, ¿no? Entonces yo no puedo. Yo siempre he seguido una línea y siempre si veo que algo es deshonesto, pues lo he mencionado, ¿no? En un momento crítico, era septiembre del 2020, era un momento crítico porque de hecho íbamos a entrar en un pico brutal sin vacunas. Era un momento en el que todos estábamos muy nerviosos por lo que estaba pasando en México y en el mundo. Salen 6 exsecretarios de salud: Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Narro, Mercedes Juan, José Ángel Córdoba, y todos ellos encabezados por un economista, es economista Salomón Chertorivsky, que también, pues bueno, pasó por una dependencia de salud, la encabezó de hecho una dependencia de salud,
este economista que ahora está en Movimiento Ciudadano, él hace política y tiene un interés político. Anuncian en esa conferencia del 9 de septiembre 2020, anuncian que tienen la fórmula. Y la fórmula, pues la presentan y dicen, en 8 semanas sacamos a México de la pandemia. Y luego, poco después, empezaron a presionar al gobierno de México a decir, pues no nos hicieron caso, ya está, ahí está el resultado, todos estos muertos, etcétera. Seamos muy críticos, pero seamos muy justos, doctor. ¿Cómo evalúa usted el manejo de la pandemia, considerando las condiciones particulares que tiene México, del gobierno de México? Mira, en salud pública, la demanda siempre será superior a la oferta. Y eso se hace todavía más, se abre todavía más la brecha cuando casi la mitad del presupuesto en salud en un país se lo roban. Porque no se pierde, ¿eh? Esto no es cierto que se pierde el dinero y no saben dónde están. Sí saben dónde están y los auditores saben dónde están, pero esto es una cuestión así como de gángsters. Saben bien cómo repartir el dinero para cerrar bocas. Esto es un juego de complicidades. Entonces, el sistema de salud estaba desfondado. Era una caja chica o ni tan chica para muchas personas. Entonces, la situación de México era muy complicada. Eso es en general el panorama de México. Ahora, en salud pública lo más importante son las decisiones y las decisiones tomadas a tiempo. México tiene aciertos. Los dos más grandes que yo señalaría es la compra de vacunas de manera temprana y la segunda es la reconversión hospitalaria. Respecto a la compra de vacunas temprana, desafortunadamente no se pudieron comprar más vacunas, y esto lo platicamos en una entrevista. Sí, ¿por qué no se está vacunando en México a adolescentes y a niños? Pues porque no hay dinero para comprar más vacunas, ¿no? Porque además, bueno, pues el presupuesto del gobierno es una sábana de un tamaño bien específico, y si tú jalas de un lado, pues destapas al otro. Ese es un acierto que tuvieron, comprar vacunas. No se pudieron comprar más simplemente porque no hay dinero. O sea, yo no soy político, yo no les voy a endulzar la realidad. La segunda decisión, que fue un acierto muy importante, fue la reconversión hospitalaria, que incluso por ahí yo tengo un tuit que hubo un reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud por la reconversión hospitalaria. Por eso no vimos gente muriéndose en la calle, porque hubo una reconversión hospitalaria. Esos son dos grandes aciertos. Una falla que a mí me pareció muy grave, y eso tiene un sesgo profesional, y lo debo confesar, es que no se vacunara al personal de salud, a todo el personal de salud, como una prioridad. Y el personal de salud, estoy hablando de odontólogos, auxiliares, gente de la recepción en los hospitales. ¿Por qué? Porque solamente se decidió vacunar a las personas en centros COVID. Pues eso es absurdo, porque ¿cuántas personas infectadas por COVID potencialmente contagiosas para otros llegan a un hospital? El 15%, porque el 80% son asintomáticos, el 20% son sintomáticos, pero de ese 20% que son sintomáticos, el 5 o 7% se van a quedar en su casa y el otro 15% van a ir a buscar atención médica. Entonces, ¿cuántas personas estuvieron infectando? Y eso mantuvo muy activa, y es por eso que México tiene una de las tasas más altas de prestadores de servicios de salud infectados, enfermos y muertos, porque esa fue una muy mala decisión que yo nunca entendí. Yo nunca entendí por qué no se vacunó. Es exactamente igual que ahorita. Todos los prestadores de servicios de salud deberían recibir una dosis de refuerzo o una tercera dosis, dependiendo. Dosis refuerzo, recuerden que se utiliza la palabra refuerzo porque hay que reforzar la estimulación del sistema inmunológico a quien tiene inmunodeficiencia. Y la tercera dosis es la misma vacuna, pero la terminología cambia. Una tercera dosis es cuando tú le tienes que dar una dosis adicional a quien tiene un factor social, ya no personal, ya no tiene una inmunosupresión, pero sí tiene un factor social que le implica un factor de riesgo. Y yo siempre he dicho, los prestadores de servicios de salud requieren una tercera dosis porque tienen un factor social u ocupacional que les requiere. Y las otras personas que deberían tener una tercera dosis son las personas que hacen uso del transporte público. Porque si se suben al metro y van a estar 2 horas en un vagón del metro, como
ensardinados ahí, que no hay manera de mover el aire ahí, están exponiéndose a un riesgo. Entonces, todas esas personas, todas las personas que tuvieron un boleto de metro, califican para una tercera dosis o una dosis de refuerzo por un factor social. Hubo desde el origen de la pandemia, desde particularmente marzo del año pasado, la controversia, porque así también lo vi yo desde aquel momento, si comenzar a utilizar o no cubrebocas. Decía no solamente el subsecretario López-Gatell y el secretario de Salud, sino el propio presidente de la República, que no era recomendable. ¿Fue ese también una falla para enfrentar esta enfermedad, doctor? No, incluso lo pueden ver en mi línea de tiempo en Twitter y lo pueden ver en la línea de tiempo del doctor Macías. Lo que nosotros sabíamos, la información científica que sabíamos, era que el cubrebocas no tenía ninguna utilidad para significar un factor de disminución de la expansión de la enfermedad, de la transmisión de la enfermedad para influenza. Y nuestro marco de referencia era la influenza. Incluso el método Centinela que se utilizó para monitorizar la pandemia inicialmente es un método que se creó, se diseñó en Madagascar para una epidemia de influenza que hubo, un brote y epidemia de influenza que hubo en Madagascar. Entonces se utilizó ese modelo de salud pública e igual se describía que el cubrebocas no tenía ninguna utilidad. En el mes de mayo o junio, el JAMA, el Journal of American Medical Association, saca un artículo en el cual hace una revisión revisada por pares y todo esto. Ya es una revisión con una validez científica y dice, ¿saben qué? Para este caso particular de SARS-CoV-2 sí sirve. Y es por eso que México adopta la política de la utilización del cubrebocas. Particularmente del presidente de la República no voy a hablar ni del de México ni del de ningún otro país, porque yo pienso que los políticos no tienen que hablar de salud pública, le tienen que ceder el espacio a las personas que salen. Yo entiendo, yo quiero pensar que el presidente de la República, en un afán de respeto, le cede la opinión a las personas que se dedican a la salud y si acaso él solamente es portavoz de lo que previamente le preguntó a los expertos. Y eso lo deberían hacer todos los presidentes de todo el mundo y no andar dando recomendaciones de utilizar algún producto de limpieza de baños excusados para beberlo, como lo hizo quien era el presidente de Estados Unidos, ¿no? En ese momento. Hay algunos factores que compartimos con otros países, como Estados Unidos en particular. Uno de ellos, nos agarró la pandemia con un problema muy severo de salud pública por la obesidad, el consumo de chatarra, etcétera, todo esto que ya sabemos. Y en el caso particular de México estaba el otro gran inconveniente. Por un lado, pues el alto porcentaje de mexicanos que trabajan en la economía informal, que están incorporados en la economía informal, pero por el otro lado, la alta dependencia a un sector que requiere una circulación intensa de personas. El sector servicios es eso, tanto el turismo como la parte de los restaurantes, etcétera, todo eso que ya conocemos. Eso, doctor, ¿le sumó a las complicaciones a México? Sí, claro. El que México tenga los primeros 2 o 3 lugares en obesidad, tanto infantil como en adultos, eso le confiere a la mayoría de las personas obesas una condición que se llama inflamación crónica de baja intensidad. La inflamación crónica de baja intensidad hace que en las arterias hay una como aduana que deja pasar o no deja pasar cosas. Y eso es un filtro muy importante de una función normal del cuerpo, lo que se llama una fisiología normal. Esa se altera en los procesos inflamatorios. Y si una persona vive con un trastorno inflamatorio de baja intensidad crónico o incluso con algo que se llama síndrome metabólico, síndrome X, eso hace que la plataforma de salud de toda esa población sea bastante mala y sean mucho más frágiles a esta infección o a cualquier otra.
Y es por eso que esas personas tienen factores de riesgos adicionales. Y es por eso que México tiene una plataforma de riesgo adicional. Ahora, debemos de hablar de algo. Hay algo que se llaman determinantes sociales. Las determinantes sociales son las desventajas sociales con las que vive históricamente un grupo muy importante de la población en México, el 60%. Ese grupo de personas estudian lo que pueden, trabajan en lo que pueden, ganan lo que pueden y comen lo que pueden. Entonces, es muy injusto que nosotros digamos que esas personas tienen algún tipo de responsabilidad porque comen lo que pueden, para lo que les alcanza. Y desafortunadamente para lo que habitualmente alcanza son dietas en harinas refinadas, alto contenido en grasas, que eso en combinación es la causa principal de un estado inflamatorio de baja intensidad crónico. Respecto al sistema de salud, México tiene que revisar algo que es muy importante y esta semana tuve un diálogo muy interesante con la Universidad Iberoamericana porque pusieron un video, no sé si lo vieron en Twitter y me pidieron mi opinión, un video en el que revisaron cómo había un impacto económico en los pacientes que tuvieron mayor gravedad durante la pandemia. Y eso es cierto, porque México tiene un problema en el diseño de su sistema de salud y fíjense, ahorita que se los diga se van a dar cuenta y van a decir si es cierto. En México prácticamente se discrimina a las personas que no tienen trabajo, un trabajo formal, porque el servicio de salud está hecho para los trabajadores del Estado, para los trabajadores asalariados, para los trabajadores de Pemex, para los trabajadores de las Fuerzas Armadas. Y el servicio de prestación de salud para el salubridad es insuficiente para la mayoría de las personas que o no tienen trabajo o son, por ejemplo, amas de casa o amos de casa, porque también hay hombres que se dedican al cuidado de la casa, o porque son de la economía que la gente llama informal, que yo no sé por qué le llaman informal, porque allí está, es la mayoría de la economía, ¿no? La mayoría de las personas que nosotros conocemos tienen algún tipo de actividad informal. Es más, todas las señoras de las casas de cierto nivel para arriba, que tienen empleadas en su casa y no las tienen con seguro médico, y no las tienen con prestaciones, y ahora en diciembre no les dan un aguinaldo correspondiente o proporcional al salario que deben ganar. Todas esas familias que tienen cierto nivel socioeconómico son fomentadores de la economía informal, porque tienen empleados que no tienen registrados en un sistema formal de pagos, y entonces eso desfavorece el análisis para la proyección del presupuesto en salud. Entonces, todo incide en la salud pública y eso es muy importante que lo consideremos. Incluso yo les mandé una propuesta a la Universidad Iberoamericana para que nos sentemos y hablemos de salud pública desde el contexto económico, porque eso está favoreciendo una discriminación brutal en la prestación de servicios de salud. Si de verdad quisieran que funcionara esto que ahora le llaman INSABI, que fue el Seguro Popular, que el Seguro Popular fracasó porque se robaban el 50% del dinero, ahora si de verdad quieren hacer esto del INSABI, pues tienen que integrar al Seguro Social, al ISSSTE, a las Fuerzas Armadas y a Pemex, y todo tiene que entrar en una misma y hacer un servicio de salud gubernamental de alta calidad y con un alto nivel de vigilancia del dinero, porque es lamentable que el 46%, según la última auditoría del presupuesto del Seguro Popular, se perdía, y utilizan ese eufemismo de se perdía para no decir una sarta de rateros que se lo robaron. Justamente en ese sentido iba mi pregunta, la última por mi parte, doctor. ¿Cómo aprovechar dentro de la desgracia que implica la pérdida de vidas humanas de mexicanos, se vieron afectados en su salud? ¿Cómo podría aprovecharse esta coyuntura para efectivamente generar un sistema de salud universal de calidad que incorpore a todos los mexicanos para la debida atención médica de calidad, por supuesto? Hay un esquema que efectivamente el gobierno federal ha estado implementando, pero puede servir justamente la experiencia de esta pandemia, por ejemplo, la propia reconversión hospitalaria, para generar este sistema de salud que de una vez por todas no excluya a millones de mexicanos. Claro, claro, y no es tan complicado. El problema está
cuando el Pepe Grillo que traen quienes toman las decisiones, que son los políticos, empiezan a escuchar intereses que no son la salud pública, como lo hemos visto en el discurso y desde muchos contextos. En el centro tiene que estar la salud de las personas. Eso tiene que estar en el centro. Y eso tiene que ser la motivación, el principio y el fin de cualquier esfuerzo de salud pública. Ahora, con todo esto que está pasando en la pandemia, es una muy buena oportunidad para hacer lo que se conoce en administración como análisis situacional. Nosotros vamos a ver cómo estamos, cómo lo hicimos durante la pandemia y tener un nivel de autocrítica importante y no ver lo que ya viene en las elecciones y que si yo reconozco esto me van a ver débil. No, olvídense de eso. Recuerden, lo más importante es la salud de las personas para que el gobierno ofrezca un servicio de salud universal de calidad. Y ya que tengo el análisis situacional de lo que está sucediendo, voy a proyectar la situación ideal que yo quiero tener en mi país y después se analizan todos los procesos que me van a llevar, así como puentecitos que me van a llegar de este sitio encharcado al sitio ideal. Y vamos construyendo esos puentes. Y déjenme decirles una cosa, en la Secretaría de Salud, en estas personas que no cambian sexenalmente, porque son a los que ponen en puestos de privilegio o puestos de confianza, en la Secretaría de Salud hay gente impresionantemente capaz, pero nunca la han dejado hablar y nunca la han dejado actuar. Yo diría que si de verdad México quiere transformarse en salud pública, deben abrirle la oportunidad a toda esa gente que tiene años trabajando en la Secretaría de Salud. Yo conozco gente brillante, no quiero dar nombres para no excluir a gente que yo conozco y respeto y con la que he trabajado, pero México tiene el Instituto Nacional de Salud Pública, que es una de las instituciones más acreditadas en educación en salud pública. Por Dios, van de todo el mundo a Cuernavaca a estudiar, ahora es en línea y todo esto, pero es una de las mejores instituciones de salud pública. Durante muchos años México fue líder en salud pública. Escuchen a esas personas. Y yo no estoy diciendo, para que la gente no se vaya a confundir, yo no estoy diciendo que no debe existir la medicina privada. En un contexto de libertad, en un país de libertad como lo es México, debe estar la medicina privada, que se va a diferenciar probablemente por la celeridad y la prontitud con la que se puede dar un servicio que la gente no tenga que esperar como espera en la salud pública, pero tendríamos que hacer un poquito más simétricos ambos servicios para que la gente optara ir a un servicio de medicina privada o a un servicio de medicina pública en el cual no fueran solamente los institutos de excelencia como el Instituto Nacional de Cardiología o el Instituto Nacional de Nutrición, es decir, que todos los hospitales fueran una institución de salud que la gente dijera, yo quiero ir ahí, yo quiero que me atiendan ahí. Entonces, para eso necesitaríamos empezar por elevar la calidad de la educación básica, de la educación de preparatoria, de las escuelas de medicina, que los médicos, por ejemplo, que tienen un parto, dejen de decirle a las mujeres cuestiones misóginas como madrecita, o sea, no, la señora tiene nombre y refiérete a la paciente con respeto, porque esa persona es la que te da el sentido de tu vida, que es el ser médico. Es decir, tenemos que recordar siempre que nuestra ética es el servicio y eso tenemos que enseñarlo a toda la gente. Y México puede cambiar. México es un país maravilloso, maravilloso. A mí me encanta México. Yo desafortunadamente tuve que emigrar por una cuestión de violencia hacia mi persona, pero a mí me encanta México y yo voy seguido. La gente que más quiero está sin duda en México. Doctor, ya por último, muy rápidamente, 2022, ¿le gusta para que se acabe la pandemia? Agosto, septiembre de 2022 se va a terminar la pandemia. Agosto, en ese septiembre. momento, y se los estoy diciendo como les he dicho muchas cosas. En agosto, septiembre de 2022 más. Se va a acabar la pandemia. ¿Por qué? Porque ahora que pase esta crisis de las terceras dosis y los boosters y todo esto, van a empezar a voltear a los países no vacunados, que son los países africanos, y entonces solo en ese momento se va a empezar a hacer un poco más equitativa la vacunación en el mundo. Vamos a tener mayor conocimiento de cómo se están moviendo las variantes, y en agosto, septiembre, todos los laboratorios que tienen vacunas actualmente van a salir con su vacuna final,
con el número de dosis finales, porque todo esto que estamos viendo en esta pecera de fase 3 extendida o uso de emergencia es el proceso habitual de una fase 3 de investigación, pero la gente lo está viendo y piensa que son errores, que son pasos para atrás, que son rectificaciones porque no se sabe lo que está haciendo. No, todos esos ajustes en el número de dosis, en el espaciamiento de las dosis, en la combinación de métodos de vacunación, todo eso sucede en una fase 3, todo eso, pero ahora lo está viendo la gente y es por eso que se hace necesario que las personas que hemos decidido educar en salud pública lo hagamos de manera serena, sensata y respetuosa. Muchísimas gracias, doctor. Extraordinaria aportación para el auditorio. Bueno, para nosotros mismos, naturalmente. Gracias una vez más y le enviamos un abrazo con motivo del fin de año, de la Navidad, naturalmente, y ojalá que la pase extraordinariamente bien. Así será, así será. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Alejandro. Siempre es un honor estar con ustedes y pues yo estoy para servirles. Para mí es una oportunidad y siempre, como se los digo a las personas que me escriben en Twitter, el agradecido siempre soy yo, porque sin la gente que me escucha y que me lee, mi trabajo no tendría ningún sentido. Un abrazo muy fuerte, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Volvemos.